Vamos a hacer un ejemplo rápidamente de la sombra de un volumen en axonometría. Este es un volumen muy sencillo que está ubicado en el plano horizontal y tengo un plano horizontal que se encuentra con un plano vertical acá, ¿sí? Y tengo ya la ubicación de la fuente luminosa, el cubo donde tengo definido el rayo que está en el espacio y su proyección en el plano horizontal. Lo primero que vamos a hacer es determinar la separatriz. Si está iluminado desde acá, la cara superior está iluminada. La del costado está iluminada, la del frente iluminada, esta está iluminada, esta del frente iluminada. Y esta que está por detrás está en sombra propia y esta que está al costado está en sombra propia. ¿Sí? Entonces la separatriz va a ser esa que está marcada con rojo en las aristas de este volumen. Vamos a empezar, arista por arista, vamos a ir haciendo la sombra arrojada de ese volumen. Empecemos por la primera arista vertical. Vamos a trazar la proyección del rayo en el suelo, que es el azul, el rayo en el espacio por el punto superior, donde se encuentran ambas está la sombra del punto superior de esa arista. Pero fíjense que ese punto excede a la unión, al encuentro entre el plano horizontal y el plano vertical. Entonces eso significa que la sombra del punto va a caer sobre el plano vertical. Para ello vamos a utilizar el seccionamiento con el plano de sombra de ese plano vertical. Mi plano de sombra es eso que está en rojo. Lo seccionamos acá al plano vertical, subo una vertical y ahí está la sombra del punto superior de la arista. Por ende, la sombra de esa arista va a ser esto que viene en el suelo más este tramo que sube por el plano vertical. Las sombras que quedan ocultas las vamos a hacer con líneas de trazo. Las vamos a representar en líneas de trazo. Por eso, este tramo que queda oculto detrás del mismo volumen va a ir con línea de trazo y el resto que estoy viendo va con línea fuerte, ¿sí? Lo remarcamos con línea visible, como una línea visible. Tengo la primera arista ya determinada. Vamos con la segunda, que es esta de aquí arriba. Ya tengo la sombra del primer punto, me falta la sombra del segundo punto. La sombra del primer punto era esta, que ya la tenía determinada. Vamos con la sombra del segundo punto. Vamos a trazar el rayo azul que va por el suelo y vamos a trazar el rayo rojo que va por el espacio. Si esta pared no existiese, la sombra estaría allí. Pero vamos a utilizar el mismo recurso que recién. Vamos a seccionar el plano vertical con mi plano de sombra. Entonces, cortamos acá, levanto la vertical, ahí está la sombra del puntito. Por ende, la sombra de esa arista va a ser la unión de la sombra del primer punto con la sombra del segundo punto. Ahí. Vamos con la tercera, que está acá. Ya tengo la sombra del primer punto, que está aquí. Vamos con la sombra del segundo. Proyecto el punto al plano horizontal, trazo el rayo azul que va por el plano horizontal, trazo el rayo rojo que va por el espacio, la sombra de ese punto está acá. Está en el plano horizontal directamente, ahí. Pero, ¿cómo hago yo para unir? Yo tengo que hacer la sombra de una recta, o sea, la sombra de esa recta va a ser una línea continua, no puede tener interrupciones. Entonces yo no puedo trazar desde acá, unirme con ese punto porque están en diferentes planos. Yo no puedo hacer esto. Eso sería un error, porque este punto está en el plano horizontal y ese punto está en el plano vertical. Si yo trazo esa unión así, estaría trazando una línea que está en el espacio, o sea, algo incorrecto. Entonces, ¿cómo tengo que proceder? Vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer de cuenta que este punto, que toda esta recta, perdón, arroja sombra sobre el plano horizontal primero. Entonces vamos a marcar la sombra del punto, del primer punto, allá atrás, como si la pared no existiese. Acá. En ese lugar. Y vamos a unir con ese tramo de sombra, ¿sí? En el plano horizontal, que es la sombra de esta recta, en el plano horizontal. Ahora bien, tengo una porción que sí es cierta, que es esta porcioncita que está acá. Y otra que es ficticia, que es esa que queda por ahí atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta porción, que sí es real, y la otra porción directamente ya está acá, está sobre el plano vertical y llega hasta el punto que ya tenía yo sacado de antes. Ese. Por ende, la sombra de esta recta va a tener una porción en el plano vertical y una pequeña porción en el plano horizontal. Vamos con la sombra de esta vertical. Ya tengo la sombra del primer punto que está acá. Tengo que sacar la sombra del segundo. Vamos con la proyección de ese punto en el plano horizontal. Paso el rayo azul que va por el piso. Paso el rayo rojo que va en el espacio. Y tengo la sombra de ese puntito ahí. Entonces la sombra de esa recta va desde acá hasta acá. Bien. Vamos con la siguiente, que es esta horizontal cortita. Tengo la sombra del primer punto ya. Vamos con la sombra del segundo, que es ese. Proyecto el punto al plano horizontal. Trazo el rayo azul que va por el suelo. Y trazo el rayo rojo que va en el espacio. Tengo la sombra de la recta en el plano horizontal. Y por último, la sombra de esta vertical, que va a ser directamente en dirección, ya la tenía resuelta yo con la sombra del punto superior. Esa es la sombra que arroja ese volumen, parte en el plano horizontal, que es esta, y parte en el plano vertical, que es esto. El mismo ejemplo, pero ahora en proyecciones. Tengo la vista de frente y la vista superior del mismo objeto de recién. Vamos a marcar la misma separatriz porque es el mismo volumen y la misma fuente luminosa. La separatriz es la misma y vamos a ir por partes, igual que recién. Primero con la recta vertical que tengo acá en la vista de frente y en la vista superior se convierte en un punto. Trazo el rayo en la vista superior, la dirección del rayo por el punto. Llego al plano vertical, en la vista de frente trazo el rayo desde el punto, ¿sí? Y desde donde choqué yo en el plano vertical vamos a trazar una proyectante hasta encontrarme con el rayo y ahí está la sombra del primer punto sobre el plano vertical. Entonces la sombra de esta recta va a ser una porción que viene en el plano horizontal y una porción que está sobre el plano vertical. Vamos con la segunda arista, que es esta de aquí arriba, esta horizontal. Tengo la sombra del primer punto, vamos a ubicar la sombra del segundo, trazo el rayo por el punto en la vista superior, choco en el plano vertical, trazo el rayo en la vista de frente por el punto, trazo la proyectante y voy a encontrar la sombra en el plano vertical, en el plano frontal de ese punto. Entonces la sombra de la recta corta, de esta recta horizontal, va a ser esa que tengo acá, que está sobre el plano vertical. Vamos con la tercera, que es esta otra arista horizontal. Trazo el rayo sobre la vista superior. Trazo el rayo del punto sobre la vista de frente.
Choco en el plano horizontal en este caso y bajo una proyectante para encontrar la sombra del punto. Ahí está la sombra del punto. Y este es el caso donde en la axonometría veíamos que la sombra de esta arista va a caer una porción en el suelo y una porción en la pared. Entonces vamos a hacer la sombra como si no existiese la pared primero. Esta es la sombra del primer punto en el plano horizontal y vamos a hacer la sombra de este punto en el plano horizontal también. Para ello vamos a trazar el rayo luminoso por la vista de frente. Vamos a trazar el rayo luminoso en la vista de frente, esta es la vista superior, perdón. Y acá fíjense, vamos a chocar acá, donde el rayo llega al plano horizontal. Pero como no puedo bajar una proyectante porque no me encontraría nunca con el rayo, con el otro rayo, vamos a subir una proyectante hasta aquí. Esto es porque las dos vistas simplemente están muy juntas, ¿sí? Si la vista superior estuviese más abajo, yo sí chocaría acá y bajaría la proyectante. Pero como la vista superior está muy cerca de la vista de frente, tengo que llegar al plano horizontal y levantar una proyectante hasta encontrarme con el rayo que va por allá atrás. Entonces ahí tengo la sombra del primer punto de la recta en el plano horizontal. Este punto está dibujado en el plano horizontal. Entonces, uniendo ese con este, tengo la sombra, esta recta es la sombra de esta, pero íntegramente dibujada en el plano horizontal. Bien, que es lo mismo que hicimos en la axonometría. Ahora bien, hay una porción de acá que sí me sirve, que es esta pequeña porción de aquí. El resto ya no, el resto es ficticio porque ese resto de sombra cae sobre el plano vertical. Esa es la porción que me sirve en el plano horizontal y la porción restante es esta que resulta de unir el primer punto de la recta real con el quiebre que hace en la unión del plano vertical y el plano horizontal. Ahora vamos con la siguiente recta vertical. Ya tengo el primer punto, vamos a sacar el segundo trazando el rayo en la vista de frente. Choco en el plano horizontal, bajo la proyectante y tengo la sombra del segundo puntito. Entonces tengo la sombra de esa recta vertical. Vamos con la horizontal, esta cortita. Tengo la sombra del primer punto que está acá. Para encontrar el segundo punto, trazo el rayo, choco en el plano horizontal, bajo la proyectante, trazo el rayo en la vista superior, tengo la sombra del segundo punto, con lo que tengo la sombra de esa recta horizontal. Esta es la sombra de esta recta, de esa recta. Y me falta por último la sombra de esta arista vertical, que acá se convierte en un punto, que directamente va desde el mismo vértice hasta la sombra del punto que ya tenía determinado recién. Entonces ahí ya tengo determinada la sombra de ese objeto que va a caer parte en el plano horizontal y parte en el plano vertical. Exactamente igual que en la axonometría. Así quedaría dibujado ese ejemplo.